Bueno, por supuesto que agradezco que me hayan convocado para charlar estos temas con ustedes, porque son temas que me gustan mucho, que me apasionan, y además, como la gestión es algo que me interesa mucho, que ocupó buena parte de mi vida, todavía algo ocupa, no tanto como en otros momentos, pero sí sigue habiendo algo de gestión en mi actividad. Y respeto mucho eso. Me parece que el hecho de que haya gente interesada en gente que está en la gestión y que esté interesada en discutir estos temas, charlarlos, profundizarlos, es valiosísimo, y si uno puede contribuir en alguna medida, está buenísimo también. Bueno, lo que nos toca como tema es, que en el comienzo del curso, es hablar sobre el sistema universitario. En realidad, yo empiezo siempre por el sistema de educación superior, más allá de que es opinable acerca de en qué medida existe realmente un sistema de educación superior en nuestro país. La verdad es que la Ley de Educación Superior del año 95, que está vigente, con algunas modificaciones, algunas importantes incluso, establece por primera vez en nuestro país que hay un sistema de educación superior que incluye todas las modalidades de educación superior en su régimen, digamos. Es la primera ley de las leyes de educación superior que que no se aboca a una de las partes de ese eventual sistema, sino que incluye a todas las instituciones universitarias, tanto nacionales, estatales, provinciales, privadas, y también a los institutos de educación superior, que tradicionalmente se llamaba institutos terciarios, lo cual trae una confusión porque si vamos a los sistemas comparados, en UNESCO, por ejemplo, las clasificaciones hablan de terciario para referirse a la educación superior en general. Y cuando se habla de otro nivel, cuaternario, es el posgrado. Entonces ahí ya empezamos a tener problemas cuando decimos terciario y solo nos referimos a una parte de nuestra educación superior. Pero la verdad que está bastante instalado. Y a pesar de que yo hago esfuerzos de acomodar mi lenguaje, eh, muchas veces me sale también decir terciario. ¿Qué va a ser? Es el hábito que es muy difícil de erradicar en términos de lenguaje. Nos pasa también cuando queremos hacer un esfuerzo retórico para hablar en lenguaje inclusivo, ¿no? A mí también me pasa que se me chispotea a veces. Y eso que supone que profesionalmente soy profe de lengua, digamos, así que debería tener mayor conocimiento de esas cosas. Pero bueno, uno se va olvidando de las cosas que aprendió al principio y se acuerda más de las que vivió después. Y los hábitos, como diría nuestro amigo Bourdieu, son fuertemente consistentes y duraderos. Entonces, también solíamos llamar a no universitarios, a los institutos de educación superior. Claro, esto tenía un problema que es bastante claro a qué nos estamos refiriendo. En muchos países no se entendería qué es eso. Pensarían que no universitario es una clasificación para indicar que se trata de enseñanza secundaria, primaria, preparatoria, en fin, de los niveles que nosotros incluimos en el sistema de educación básica o obligatoria, porque no distinguen entre instituciones universitarias propiamente dichas e instituciones de educación superior no universitarias. Hay sistemas que sí, nosotros, Perú, Colombia, por ejemplo, sí, pero otros no. Casi todo el ámbito anglosajón, por ejemplo, Estados Unidos, este, eh, Canadá, Inglaterra, Gran Bretaña, ¿no? Australia, China, con lo que quiere decir que prácticamente un tercio del mundo, digamos, no distinguen esos dos niveles. Sí distinguen dentro de la educación superior instituciones diferentes, incluso con funciones diferentes, pero no dos jurisdicciones tan separadas como las que tenemos nosotros, y como tienen, decía, algunos países que conozco algunos de Latinoamérica que claramente lo diferencian. Brasil no, por ejemplo, no lo diferencia, pero en Brasil podríamos identificar, por lo menos yo pienso, 10 tipos de centros de educación superior con tipologías distintas, incluso organizaciones diferentes y funciones distintas en muchos de los casos.
Es decir, la variedad no tiene que ver con esto de que haya dos jurisdicciones distintas o no. Pero nosotros sí las tenemos. Entonces se dice que tenemos un sistema de educación superior binario. Y como decía antes, desde el año 95 para acá, ya hace unos cuantos años, hay una ley que regula a todo el sistema, o por lo menos separa las partes y dice quién se encarga de cada cosa. Pero lo trata todo una sola ley. Antes de eso teníamos una ley para universidades nacionales, y bueno, la habíamos tenido, porque en ese momento ya no había, digamos, desde la recuperación de la democracia, que no había una ley para universidades nacionales vigente. Había habido una ley durante el alfonsinismo de transición, es decir, una ley que reguló el paso de la dictadura a la democratización de las universidades, en lo que se llamó la normalización de las universidades, que se concretó a los 2 años más o menos de iniciado el gobierno, es decir, durante el año 85 y principios del 86. Bien, había una ley de universidades provinciales, por ejemplo, y había una ley de universidades privadas, es decir, se legislaba por separado, y los institutos estaban en la ley de educación superior. Perdón, la ley de educación nacional, general, que era 1420 originariamente, bueno, y después algunas modificaciones, etc. Y después la ley federal de educación, que también los incluía. Y de algún modo también es cierto que cuando sale la ley de educación nacional, que es el año 2006, y que es posterior, por lo tanto, obviamente, en 11 años a la ley de educación superior, pero además corresponde con una etapa de concepciones ideológicas y políticas distintas, diría yo que se tratan de diferenciar de la legislación que se había aprobado en los años 90, cuando se incluye la educación superior de las IES, las llamábamos no universitarias, una de las cuestiones que se trata de hacer, con un voluntarismo de corrección política importante, es eliminar aquello de no universitarios y poner otra denominación. La denominación que se puso, ustedes lo saben, es Instituciones de Educación Superior, IES. Y está muy bien, salvo por una cuestión. Primero porque, como decía antes, dos cuestiones serían. Esta primera es que es difícil erradicar una costumbre en las denominaciones. Pero la otra es que cuando salimos del ámbito nacional, en el ámbito comparado, IES son instituciones de educación superior e incluye a las universidades. Es decir, nadie pensaría en cualquier país que no seamos nosotros que hablamos de IES y estamos excluyendo de esa mención a el conjunto de instituciones universitarias. Pero bueno, sacadas esas cuestiones, la verdad es que no es fácil pensar una denominación que resuelva el problema, y eso es algo que uno lo puede constatar. Si nos ponemos a pensar cómo podemos denominar eso, a mí no se me ha ocurrido nunca una mejor denominación, así que ahí estamos. Bueno, eso con la ley actual nos separa el sistema en dos grandes grupos. Esos dos grandes grupos tienen, esos dos grandes subsistemas, sería la palabra técnica, tienen características distintas, primero respecto de la jurisdicción de la que dependen. De qué jurisdicción depende cada uno de ellos es distinto. Es decir, los institutos de educación superior o instituciones de educación superior, tradicionalmente llamadas no universitarias, dependen de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, ustedes saben que tiene algunas cuestiones análogas en cuanto a su, digamos, estructura institucional, política, con con las provincias, pero no es exactamente una provincia, más allá de algunas confusiones que suelen tener sus jefes de gobierno, pero bueno, hay cuestiones en las que sí. Respecto de los temas de educación, las facultades que tienen la Ciudad de Buenos Aires son iguales que las que tienen las provincias. ¿Bien? Históricamente, además, como nuestro país es un país federal, la educación es una función que no está delegada. Es decir, que las provincias se guardaron para sí, como la justicia y como la seguridad, por ejemplo. Otras las entregaron al dominio federal. Así todo, históricamente, nuestro país ha sido un país federal en su constitución,
y bastante unitario en sus prácticas, y entonces en educación durante muchos años hubo una educación, unas políticas educativas nacionales con impacto en todas las provincias. De hecho, durante muchos años el sistema educativo era mayormente nacional en todo el país. Es decir, había escuelas nacionales de primaria, secundaria, etcétera, etcétera. Eso se terminó con Menem, se terminó además mal. Digo, no se terminó para respetar la Constitución y el federalismo, sino para transferirle gastos a las provincias y quitárselos al Estado Nacional. Así de simple, y todos lo sabemos, esa historia la conocemos todos. Pero bueno, así fue pero en el único caso en el cual la jurisdicción nacional prevaleció, permaneció, y si bien hubo alguna fantasía de ir al... Da un poco de risa porque siempre que se habla de un modelo alemán, digamos, entre nosotros aparece pretencioso. Pero en Alemania las universidades dependen de los estados. Y también Alemania es un país federal. En algún momento, en los años 90, se hablaba de, bueno, tenemos que respetar el federalismo y después de todo, ¿cuál es el problema en que las universidades pasen a depender de las provincias? Eso existe en países serios, como por ejemplo Alemania. Bien. Y además, también se rescataba una tradición que no todo el mundo tiene clara, que es que la mayor parte de nuestras universidades, hasta los años 70, empezaron siendo universidades provinciales. ¿No? Eso vale para la Universidad de Córdoba, para la Universidad de Buenos Aires, para la Universidad de La Plata, para la Universidad del Litoral, para la Universidad de Tucumán. Y en muchos casos hubo universidades provinciales que fueron uno de los integrantes, digamos, de lo que después fue una universidad nacional. Mar del Plata, Neuquén, San Juan, en fin, hay una cantidad de casos. Es toda una historia aparte que merecería un seminario específico, hablar de cómo fue esto de que se fueron convirtiendo en nacionales, y muchas veces las razones fueron distintas, ¿no? Es decir, algunos casos son muy obvios, muy fáciles de interpretar mirando la historia. Por ejemplo, Litoral y Tucumán habían sido universidades creadas en un periodo conservador. Justo viene la reforma, el irigoyenismo en el poder, entonces la nacionalización de esas dos universidades, que fueron no el mismo año, pero con 3 o 2 años de diferencia, claramente fue un intento, no, una política de separar a los rectores creadores de esas universidades que eran conservadores, Terán en Tucumán, Gálvez en Santa Fe, y hasta los apellidos, especialmente en Gálvez, canta, digamos, su ideología, etcétera, por autoridades reformistas. Entonces, el modo que se podía lograr eso era pasando las universidades al ámbito nacional y cambiando las autoridades en ese movimiento, que eso es lo que se hizo. Bueno, el de La Plata es un caso conocido también, que tiene que ver con implantar un modelo, digamos, universitario distinto, un modelo de investigación, etcétera, con José María Gutiérrez. Bueno, eso es otra historia. No voy a terminar nunca si me quedo con todas esas cosas tan entretenidas, para mí por lo menos, pero que no sé si no vienen tanto al caso. Son la historia de nuestro sistema. Bueno, entonces, tenemos un tema de jurisdicción. Las IES tienen jurisdicción las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y el Consejo Federal. El Consejo Federal, que es un órgano que todos ustedes saben, está constituido por todas las provincias, y la Nación lo preside y toma decisiones que son válidas para todas las provincias en la medida en que las provincias las compartan. ¿Bien? Entonces es un órgano de consensos para las provincias. Y ahí la verdad es que se fue logrando, especialmente en los años 2000, durante los gobiernos Kirchner, una política bastante interesante de tratar de retomar una integración del sistema educativo que, sin dejar de respetar las características regionales y de cada provincia, tuviera un sentido nacional que lo amalgame de alguna manera, que lo articule, y que además trate de impulsar políticas
tanto a través del Infod, que se creó justamente para eso, para mejoramiento de la formación docente en las IES, como del INET, que se resucitó de algún modo para fortalecer la educación técnica, y políticas nacionales que el Ministerio impulsaba para tratar de que sea más igualitaria, digamos, la oportunidad de acceso a la educación básica y superior de las IES en todo el país. Eso fue avanzando muchísimo y muchas cosas entonces se concertan ahí, incluso hasta el régimen de evaluación, por ejemplo, de las propuestas de educación a distancia se hace en el Consejo Federal. Es decir, hay una comisión, hay una normativa aprobada por el Consejo Federal y hay una comisión integrada por las provincias que es la que realiza las evaluaciones, etc. Digo, cuestiones que uno piensa bastante puntuales. Pero además, y esto por ahí no es tan conocido en el ámbito universitario, todas las tecnicaturas técnicas no solo se regularon cuestiones respecto de la formación docente, entre otras cosas, se llegó a que, bueno, hoy por hoy sea obligatorio los 4 años mínimos de estudio para tener un título de profesor de cualquier nivel, algo que es algo importante, digamos, se pasó de la educación de los maestros que era en el secundario, era el título de maestro normal o maestra normal, que se recibía cuando terminaba el secundario, a los 70, el sistema, digamos, que creó una buena parte de la educación superior argentina, la de formación docente, como una especie de desprendimiento, apéndice, de los colegios secundarios que eran de formación docente, es decir, de las escuelas normales, metieron. Primero era 1 año, después 2 años, 2 años y medio, después variaba según la jurisdicción, los años de formación, hasta que se llegó a este sistema de 4 años, que teóricamente, aunque no legalmente, equipara, prácticamente va, no legalmente, equipara a la formación de grado la formación docente en todo el país. Eso es un avance que todo el mundo que está en estos temas aprecia como importante. Bien, la otra jurisdicción es la jurisdicción universitaria. La jurisdicción universitaria tiene dos patas, pero esas dos patas no se comparten. Es decir, no es tanto como pasa en el sistema de educación superior no universitario, donde Consejo Federal y provincias comparten roles, porque en el Consejo Federal también están las provincias, ¿no? Acá no, acá tenemos que las universidades provinciales tienen dos jurisdicciones, la provincia que las crea y la nación que les da el reconocimiento nacional, con lo cual sus títulos se convierten en títulos válidos para todo el país. Es decir, como las provincias son estados, como si fueran países en términos, digamos, originarios, pueden crear universidades y pueden dar títulos que incluso pueden dar un título de médico, por decir uno crítico, en el sentido de que se refiere a una profesión regulada, muy regulada, tanto como que si uno ejerce esa profesión sin título comete un delito. Pero una universidad una universidad provincial podría dar un título de médico, y si no tiene reconocimiento nacional, ese título de médico es válido en la provincia a la que pertenece la universidad, pero no es válida en las demás provincias argentinas, salvo que esa provincia, está la universidad, haga un convenio con cada una de las otras provincias. Para evitar eso, se regula a nivel nacional que es la nación la que tiene el control de las universidades privadas y nacionales, se regula a través del sistema nacional un mecanismo por el cual las universidades provinciales pueden ser reconocidas a nivel nacional y por lo tanto los títulos pueden ser válidos a nivel nacional, reconocidos y válidos a nivel nacional, y eso viene funcionando muy bien hace bastante tiempo. De hecho, ha habido varias universidades provinciales que se crearon después de la existencia de la Ley de Educación Superior, y algunas también se han nacionalizado después, pero todas tuvieron, bueno, muchas de esas tuvieron la instancia de reconocimiento nacional, como por ejemplo, actualmente tenemos la Universidad de Ezeiza, que es la provincia de Buenos Aires,
tiene reconocimiento nacional, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que es de Entre Ríos justamente, como su nombre lo indica, que tiene reconocimiento nacional, la Universidad Provincial de Córdoba, que también tiene reconocimiento nacional, la UPSO, que es del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, también tiene reconocimiento oficial, que es una universidad distribuida entre varias localidades alrededor de Bahía Blanca, un modelo muy interesante. Y tenemos alguna que no. La Universidad de La Punta es la Punta de los Venados, digamos, el nombre de una localidad que tomó el nombre, o le dieron el nombre, una localidad moderna, que le dieron el nombre de originario de la ciudad de San Luis, que se llamaba así, ¿no? Me parece San Luis de la Punta de los Venados, si no recuerdo mal mis clases de historia del secundario, pero bueno, algo así. Ahí hay una universidad provincial, pero esa universidad provincial nunca hizo la tramitación para el reconocimiento nacional y funciona como una universidad, como un instituto de educación superior. Tiene nombre de universidad, es la universidad provincial, obviamente, legalmente, pero los títulos son títulos de terciarios, equivalentes, digamos, a los de las IES, cuyo reconocimiento nacional se tramita por el mecanismo con que se tramitan los títulos de las IES oficiales de cada provincia. Así que esa sería una cosa, por ahí uno dice un poco rara, porque, bueno, no es lo común. Casi todas las universidades provinciales, si no, han hecho esa tramitación, más tarde o más temprano. La de Chubut, por ejemplo, es la universidad provincial, tardó bastante en hacer la tramitación nacional, pero finalmente lo hicieron y lo hicieron con éxito. Y bueno, las que fueron nacionalizadas, todas tenían reconocimiento nacional, ¿no? La de La Rioja, la Patagonia Austral y la UNIPE, es decir, la pedagógica. No sé si hay alguien ahí que está de alguna de esas universidades. Yo sí soy de Patagonia Austral, pero hace tiempo que fue nacionalizada, en el año 90. Bueno, vamos a seguir con esto. Entonces, una de las cuestiones es la jurisdicción. La jurisdicción abarca también a las universidades nacional, abarca también a las universidades privadas. Las universidades privadas no pueden ser reconocidas por una provincia. Bien, eso es una diferencia con lo que sucede en algunos otros países, donde las provincias, así como pueden crear universidades, también pueden reconocer universidades privadas. Acá no. El régimen de universidades privadas es un régimen que está sujeto a la jurisdicción nacional. Bien, después la otra diferenciación que hay dentro del sistema son los tipos institucionales. Y esto ya vamos a ver, en el sistema de educación superior normalmente se dice que hay tres tipos de instituciones que hacen el tipo de formación que ofrecen. Y eso es una cuestión estadística. En la ley no figura que haya más de un tipo de institución IES, institución de educación superior, hablo de las no universitarias, pero cuando ustedes van a ver las estadísticas, encuentran que aparecen clasificadas en 4 grupos. Dije 3, pero son 4 los grupos. ¿Por qué? Porque aparecen los institutos de formación docente, aparecen los institutos de formación técnica y aparecen los institutos de formación mixta, es decir, que tienen carreras de formación docente y carreras de formación técnica. Y hay otro grupo, comiquísimo, en mi opinión, que es otros. No se sabe qué son, o no informan, o no, bueno, en fin. Pero si miran las estadísticas, hay un punto en el que hay unas 40 instituciones que tienen un problema de identidad, por lo menos estadística. Son bastante, está bien que son 2000 y pico las instituciones de educación superior no universitarias, pero 40 y pico que no se sabe qué son, bueno, posiblemente porque no informan, no presentan datos, en fin, alguna cosa de eso será que sucede. Bueno, pero en las instituciones universitarias tenemos 2 tipos de instituciones reconocidas en la ley de manera explícita. Una que fue una novedad de la Ley de Educación Superior, novedad que ya tiene bastantes años, pero que fue la de los institutos universitarios. Es decir, la ley lo que estableció es que había universidades y había institutos universitarios. Las universidades son aquellas instituciones universitarias que desarrollan sus actividades académicas en una diversidad de especialidades. Bien, eso lo sabemos todos, es decir, entre las privadas, donde estaban siempre rajuñando
ese tema de ser universidad y no instituto, pues parece que tiene una más, digamos, más chapa. Probablemente lo tenga, sí, qué sé yo. La cuestión es que hubo casos, yo me acuerdo de Favaloro, por ejemplo, que inventaron una carrera de ingeniería, bioingeniería, una cosa así. Entonces tenían medicina y bioingeniería. Entonces eran dos cosas distintas y que justificaban la diversidad de especialidades. Digamos que nadie le quería negar el nombre de universidad a Favaloro. La Universidad del Cine no tenía cómo resolver eso y entonces se terminó diciendo, bueno, pero resulta que también la Universidad del Cine es una marca de una productora cinematográfica, entonces si le cambiamos el nombre estaríamos afectándolos y se le dejó el nombre. La tecnológica tiene una sola especialidad, por lo menos técnicamente, teóricamente, perdón, pero ahí la ley estrictamente reconoció una historia y dijo, esto es una universidad, no un instituto universitario, y lo establece la misma ley de educación superior. Mi opinión personal es que este nombre no va a durar y que el día que cambiemos la ley de educación superior, que no sé cuándo será, vamos a volver a hablar de universidades, porque no ayuda demasiado este tema de la diferenciación entre institutos y universidades, porque no hace al tamaño, no hace a la complejidad interna, no hace al tipo de títulos. Un instituto y una universidad pueden dar títulos de doctor, de magíster, de especialista, de grado, de pregrado, es decir que... y pasa esto de que cada tanto hay un cambio de un upgrade, como le llaman algunos, es decir, por ejemplo, el de las privadas es común que suceda esto. Una privada se supone que por ahí empieza, al principio es muy notorio, si uno mira las que fueron autorizadas por CONIAU, los proyectos institucionales que fueron aprobados por CONIAU en la primera etapa de la historia, digamos, de la CONIAU, los primeros 10 años, se da cuenta que era mucho más factible pragmáticamente ser aprobado como instituto universitario que ser aprobado como universidad. No me acuerdo los números ahora, pero en algún texto mío por ahí está escrito, es decir, creo que había 14 aprobaciones o 18, y había 2 universidades, todos los demás eran institutos universitarios. Así que por la puerta de institutos universitarios parece que agachaditos se entraba mejor. ¿Y después qué pasaba? Después se supone que esa universidad no podía crear, si era instituto universitario, no podía salirse de su ámbito de influencia disciplinaria. Pero cuando adquieren autonomía plena, que es después del reconocimiento definitivo, 6 años por lo menos después de ser creado y una evaluación de por medio, es que la estrategia empezó a ser crear carreras de distintas especialidades. En la próxima evaluación de la CONIAU se constata el hecho de que esta universidad, este instituto universitario, en realidad tiene carreras de un montón de temas distintos, por lo tanto vendría a ser un instituto una universidad, no ya un instituto. Y con eso termina aprobándose por decreto la aprobación de que ahora es universidad. Es decir, alguien logra pasar a ser universidad incumpliendo la ley, digamos, durante un tiempo suficiente, y ese es el mecanismo para lo... Esto está todo mal. Así que yo creo que eso, creo yo, no sé, si algún día nos animamos a cambiar la de educación superior, digo, a revisarla entera, cosa que no sería pronto, por lo que hasta ahora sé, eso es una de las cosas que parece ser están destinadas a ser cambiadas. Bien, ¿qué otra cosa se pueden diferenciar en la organización del sistema universitario, ya el subsistema universitario, en la ley? Bueno, hay otra cosa que es el régimen. Hay 2 regímenes que son muy obvios. El régimen de universidades privadas es tan obvio como que hay un capítulo entero que se refiere a universidades privadas. ¿Bien? 3 son los regímenes obvios. El otro régimen obvio es el de universidades provinciales. Hay un capítulo de la ley que se refiere a universidades provinciales. Y hay otro régimen que se refiere a universidades nacionales. Uno podría decir, bueno, entonces tenemos universidades estatales, que son las provinciales y las nacionales, y universidades privadas, que son las universidades privadas. Punto. Pero no, hay otra variedad más que no está tan explícitamente aclarada
y eso es un problema que debería ser corregido en la ley, que son las instituciones universitarias que tienen regímenes especiales y que son estatales y pertenecen a la nación. Concretamente, ahí están históricamente los institutos universitarios de las fuerzas de seguridad, antes de los de las fuerzas de seguridad, los de las Fuerzas Armadas, que ahora ya no existen porque fueron subsumidos en la Universidad de la Defensa Nacional. Esas son instituciones nacionales, pero no son universidades nacionales en tanto la definición del régimen de universidades nacionales. ¿Por qué? Porque en la propia ley, en el artículo 77, se aclara que va a haber instituciones que eran estas, que venían estando, históricamente estaban metidas en la ley de educación, en la ley de universidades provinciales. Había un artículo, el artículo 17, en el cual se invocaban ahí a estas instituciones que no eran provinciales, pero que no se sabía dónde meterlas, porque tenían que tener un régimen que no podía ser universidades nacionales. Vamos por caso. El Colegio Militar es parte de la Universidad de la Defensa y antes fue parte del Instituto Universitario de Ejército. Bueno, no se puede hacer un cuerpo colegiado, un consejo superior con representación de profesores, alumnos y que conduzca el Colegio Militar. Porque es una Fuerza Armada y la Fuerza Armada tiene dos condiciones. Una, el mando está en el gobierno civil, es decir, los títulos, los planes de estudio, todo eso dependen del Ministerio de Defensa, y tiene que ser así, porque la ley de defensa dice eso, y nuestra Constitución, digamos, prefiere eso para la salud de la nación. Y después, además, si bien hay consejos en estas instituciones, el consejo es un general con varios coroneles, es decir, permiso, mi general, para hablar. No es un ámbito como nuestros consejos superiores, donde se discute, se debata, se vota de una manera o se vota de otra. Son estados mayores. Un estado mayor es un ámbito de asesoramiento, no es un ámbito y está sujeto a jerarquías. Bien, nadie se imagina que sea útil poner en un estado mayor a un cadete que está en segundo año, tercer año de la escuela militar. Bien, eso pasa con la formación de los militares, pero también pasa con la formación de los policías y pasa con la formación de gendarmería y de prefectura naval. Bien, entonces tenemos que tener un régimen especial allí. Ese régimen especial no prevé ni la forma de gobierno de las universidades nacionales, ni la autonomía de las universidades nacionales. Bien, algunos se preguntan, por ejemplo, cuando impulsamos la creación de la Universidad de la Defensa, a nivel de jurídicos del Ministerio de Defensa y también del Ministerio de Educación, se planteaban, pero ¿puede haber una universidad, algún tipo de universidad sin autonomía? Bueno, el mundo está lleno de universidades con autonomías distintas a nuestra autonomía. La autonomía política, académica, institucional que tienen las universidades estatales en Argentina, y debo decir, las privadas, y no sé si las privadas no tienen más autonomía todavía, es una anomalía en el mundo, digamos. En el mundo lo más común es, sí, una universidad sin autonomía académica no es una universidad, eso es clarísimo, y me remito, digamos, en todo caso, a uno de los textos fundacionales del pensamiento sobre la universidad, que es El conflicto de las facultades, el libro de Kant, de fines del siglo XVIII, donde claramente te plantea eso, ¿no? Es decir, se pelea con el rey que le censuró unos libros, y le dice, se pelea con mucha picardía bueno, lo deben haber leído, digamos, con mucho humor, digamos, pero como para que no se le enoje demasiado al rey tampoco, porque nadie es suicida, y por lo menos Kant no. Y dice claramente, es decir, usted tiene que regular las cosas que importan al Estado, pero cuando se refiere al conocimiento, al desarrollo del conocimiento, ahí la razón es lo único que pueden medir, y no las reglas del Estado, lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Y al Estado le conviene que sea la razón la que juzgue lo que es verdadero y lo que no es verdadero, porque si no,
no va a progresar la ciencia, no va a progresar la sociedad, etcétera, etcétera. Él lo dice mejor y más claro, y más largo también, un poco más largo. Pero bueno, esa autonomía es la que sí hay que sostener. ¿Cómo se da esa autonomía en estas instituciones? Si lo estamos haciendo bien, no estoy seguro, pero espero que sí, debería estar esa autonomía en las ciencias que se enseñan en cada una de esas universidades. No en la conducción, no en los planes de estudios, no en la orientación filosófica con la que se forma a las personas de la fuerza de seguridad o a las personas que van a ejercer como funcionarios públicos en la defensa, sino en cuanto a los contenidos académicos, digamos. ¿Bien? Está previsto cómo hacer para que esa autonomía sí exista en estas instituciones universitarias. Por lo menos en la Universidad Nacional de la Defensa, perdón, de la Defensa Nacional sí existe. Pero cuando uno lee la Constitución, por ejemplo, en el artículo 75, y dice autonomía y autarquía, lo dice claramente, en las universidades nacionales, es decir, las del régimen de universidad nacional, que pueden ser universidades o institutos universitarios. En este momento no hay ningún instituto universitario en el régimen de universidades nacionales. ¿Por qué? Podría haber uno, que sería el Instituto Universitario de las Madres de Plaza de Mayo. Pero el problema es que cuando crearon esa institución, a partir de una institución privada, que era la Universidad de las Madres, por razones que desconozco, la verdad, pero que incluyen seguramente un grado de desconocimiento del sistema bastante importante, lo crearon con un régimen parecido al de los institutos de la Fuerza de Seguridad. Es decir, con injerencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con un modo de designar las autoridades, digamos, sujeta a, no con la autonomía de las universidades. Es decir, el régimen no es el de las universidades nacionales. En este momento en el Congreso hay un proyecto de ley que se propone cambiar eso y hacer que esa universidad pase a ser una universidad como un régimen de universidades nacionales como todas las nuestras que conocemos. Bien, tiene dictamen favorable del CIN, pero está ahí con varios otros proyectos de creación de universidades, porque técnicamente es la creación de una universidad sobre la base de una preexistente, ¿no? Entonces, no sé si se va a tratar. Ayer se trataron en diputados 3 casos de proyectos de universidad, pero no se trató ese, digamos. Creo que fueron Delta, Saladillo, y no sé si la otra es Delta, Saladillo y Tigre, ¿puede ser? O algo así. No me acuerdo. Pero ayer me comentaron algo de eso, que en la Comisión de Educación no sé si llegaron a dar dictamen o no. Bueno, volvamos a esto. Entonces tenemos ese otro régimen, ¿no? Es decir, tenemos régimen de universidades nacionales, es decir, de las estatales nacionales hay 2 regímenes. Un régimen de universidades nacionales, que es el que todos conocemos, que la ley está bien desarrollada, que tiene autonomía, autarquía, en fin, todas estas otras cosas. Y hay algunas instituciones universitarias nacionales, estatales, que tienen un régimen especial. Fuera de eso tenemos las universidades provinciales y las nacionales. Las provinciales, para lograr tener reconocimiento nacional, tienen que cumplir algunos requisitos de las universidades que están previstos para las universidades nacionales. Es decir, las universidades provinciales pueden tener características propias de lo que la provincia quiere hacer ahí, pero algunas cosas, si quieren ser aceptadas a nivel nacional, además de las cuestiones de calidad que va a evaluar la CONIAU, van a tener que tener también un régimen de cogobierno como el de las universidades nacionales y un régimen de autonomía como el de las universidades nacionales. Bien, hubo algún caso, por ejemplo, me tocó a mí mediar una vez en un conflicto que se armó en la Universidad de, ¿cómo se llama? Autónoma de Entre Ríos, justamente porque, ya teniendo el reconocimiento nacional, hubo un momento de llamar a concurso y una discusión acerca de si se podía conferir, digamos, la condición de como si estuvieras concursado a profesores que venían de las instituciones previas, que tenían estabilidad laboral, pero que no tenían una categoría docente universitario asignada por concurso, y si podían pasar a ser docentes concursados sin haber concursado. Eso significó
tomas durante 40, 50 días, en fin, entonces, justamente porque además de que a la gente le parecía mal, o una parte de la gente le parecía mal eso, violaría este principio por el cual la universidad tenía el reconocimiento. La ley obliga a que, bien, voten los profesores concursados y no los que no son concursados. Entonces, se incumpliría la ley. Bueno, pero eso son anécdotas, digamos, pero a veces sirven para ilustrar un poco la cosa. Bueno, ¿qué dice la Constitución de nuestro sistema universitario? En la Constitución aparece 2 veces, la menciona la cuestión universitaria, las 2 veces en el mismo artículo, que es el artículo 75, que es el artículo son todas las funciones del Congreso de la Nación. Es un artículo muy, muy extenso, de muchos incisos, y en el artículo 18 es donde, que es antiguo, digamos, es el que históricamente mencionaba a las universidades y le daba al Congreso facultades para dictar leyes referidas a universidades. Ese es el que dice que el Congreso puede dictar planes de instrucción general y universitaria. Así de simple y escueto, pero de ahí está la potestad, toda la potestad que tiene el Congreso para crear universidades, modificar universidades, cerrar universidades, si fuera el caso, que no pasó en Argentina, pero digamos, bueno, sí pasó, pero durante una dictadura, no era el Congreso, ¿no?, que cerró la Universidad de Luján. Bueno, todo eso. Y además, para también dictar leyes sobre el tema universitario, ¿no? Es decir, el Congreso es indiscutible que tiene facultades para dictar leyes respecto al tema universitario. Incluso cuando se debatía la ley de educación superior, lo que se debatía es si la ley, quiero decir, legalmente, más allá de las diferencias eran políticas, obviamente, entre distintos sectores. Pero lo que se discutía para plantear una cuestión legal sobre eso era hasta dónde puede llegar una ley universitaria que no vaya en contra de lo que también dice la Constitución desde el año 94, que, de la reforma, que es que las universidades son autónomas. Bien, bueno, esa es la discusión. Y esa discusión se desarrolló en los tribunales, se desarrolló en las aulas, en las calles, en un montón de lugares, fue perdiendo fuerza con el tiempo y tiene montones de juicios que, digamos, mayormente hasta ahora ya todos terminaron, finalmente ya todos terminaron a favor de la ley, pero hubo momentos en los que hubo decisiones de primera instancia o de segunda instancia que le dieron la razón a alguna universidad que cuestionaba algún aspecto de la ley. Bueno, el otro artículo es el artículo 19, que dice, perdón, inciso 19, que lo que agrega es, este es un inciso muy largo, al final de todo dice, bueno, que al principio dice que el Congreso sanciona leyes de organización y de base de la educación, y después de una parrafada enorme de cuestiones para las cuales debe dictarse esas leyes de organización y de base de la educación, al final dice, para la gratuidad y equidad y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Bien, autonomía y autarquía tuvo su fuerte discusión, porque, ¿qué pasa? Claro, una vez que sale esto en la Constitución, que fue producto de una negociación importante entre los convencionales, una vez que está escrito lo que está escrito ahí. Y con equidad y gratuidad había interpretaciones que decían, equidad está corrigiendo o limitando o, digamos, interpretando la gratuidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la gratuidad tiene que estar, pero también tiene que estar la equidad. Y que alguien no pague si puede pagar no es equitativo. Por lo tanto, es válido que la Ley de Educación Superior, como de hecho hizo, autorice el arancelamiento de la universidad. Siempre y cuando no se le haga pagar al que no puede pagar, pero sí pague el que puede, porque si no paga el que puede, no es equitativo. La Constitución dice gratuidad y equidad.
Algunos plantean que gratuidad de equidad lo que está diciendo es que la gratuidad no alcanza y que tiene que haber también equidad para que aquel que con solo la gratuidad no le alcanza para poder ir a la universidad, el Estado tiene que buscar cómo hacer para que la universidad lo pueda apoyar con sus gastos mediante becas, etcétera, etcétera, etcétera. Como vieron, ustedes ese debate probablemente lo han escuchado todos, aunque veo gente muy joven que capaz, como ese debate fue más que todo un debate de los 90 y de la primera parte de los 2000, aunque todavía tiene un coletazo, cuando se aprobó la modificación de la educación superior, la modificación, ¿cómo se llama? La reforma Puigros, eso que fue la ley 27204, hubo dos universidades nacionales que cuestionaron, o los rectores por lo menos, cuestionaron esa ley justamente porque obligaba a el desarancelamiento, ¿no? Es decir, corregía la ley de educación superior que permite que una universidad decida arancelar o no, porque casi ninguna arancela, acá lo prohibía directamente. Entonces hay dos universidades que cuestionaron eso en los tribunales. Una perdió rápidamente, la otra no. No sé dónde está ahora el trámite ese, que es el caso de la Universidad de La Matanza, ¿no? Que había prosperado en la primera instancia. Bueno, seguimos. A ver. Entonces, la otra cosa, autonomía y autarquía. La autarquía fue, casi diría, una novedad de los años 90. Uno dice, bueno, pero ¿cómo? Resulta contradictorio de algún modo que los años 90, que digamos, muchos acusaban a las políticas de esa década de ser políticas que trataban de modificar las cuestiones en las universidades y violaban, decían algunos, la autonomía universitaria, etcétera, etcétera. Yo aclaro una cosa, no estaba de acuerdo con las políticas de los 90, es decir, con el neoliberalismo y todo eso, pero eso no me hace pensar que las políticas nacionales no sean, quiero decir, que no sea válido que haya políticas nacionales hacia las universidades o que el gobierno nacional no tenga que tener políticas tratando de producir cambios en las universidades y eso se haga negociando, digamos, con autoridades autónomas de las universidades. Es decir, eh, ustedes ven que todos los años el presidente va al Congreso el día de comienzo de las sesiones y le cuenta a los diputados y senadores su versión de cómo está lo que está haciendo con el país. Bueno, no podría ser que cuando llega el tema universitario diga, bueno, no, eso no, porque las universidades son autónomas, no tengo nada que decir sobre el tema. Sería horrible que eso fuera así. Sin embargo, hubo un tiempo, en los 80, en las que se decía que la única política universitaria legítima era la autonomía y que lo único que tenía que hacer el Estado Nacional era financiar a las universidades y que tenía que ser las universidades, y en todo caso en el ámbito del CIN, los que impulsaran las políticas universitarias. Eso yo creo que está superado hoy y creo que nadie está pensando de ese modo, aunque posiblemente algunos de nosotros estemos mucho más de acuerdo con políticas de planificación del sistema universitario impulsadas por los gobiernos nacionales y desde otros lugares políticos, ideológicos, se piense más en un protagonismo de las propias universidades en la hechura de las políticas o en la definición de las políticas, ¿no? Eso, pero ha habido grandes avances hacia la idea de que, como pasa en todo el mundo, los gobiernos deban tener una política universitaria y eso sea legítimo, ¿bien? Siempre y cuando, por supuesto, no, es decir, no violen la autonomía universitaria y entren en diálogo con las universidades, que es la forma de construir. Porque la universidad es conocimiento y una institución donde los recursos humanos son, por ahí la palabra recursos humanos no es lo mejor, pero bueno, las personas con sus capacidades son casi todo lo que importa en una universidad. Por supuesto necesitamos edificios, equipamientos y eso, pero el capital fundamental para hacer nuestra tarea es la capacidad de las personas y de los equipos de personas. Por lo tanto, es imposible lograr una política nacional en la que la universidad sea sujeto
y objeto de esa política, es decir, reciba la política, pero al mismo tiempo participe en la política, formando profesionales, investigando cosas que necesitamos resolver, en fin, ayudándonos a conocer mejor al Estado, para que el Estado conozca mejor la realidad nacional, los distintos aspectos, si no lo concertamos con aquellos que están en tema y que son este recurso humano crítico que tiene la universidad y que es lo que la caracteriza, ¿no?